La historia que les traigo el día de hoy es una historia que me ocurrió en el año 2017. Yo me encontraba en el ejército en una base en el norte de Santander, la cual se llamaba la base de Bellavista. Era una zona hostil y pues nuestra misión era proteger una antena donde se colgaba los repetidores para las comunicaciones militares. Pero había un soldado que semanas antes había fallecido por el disparo de un francotirador. Pero es que lo más inquietante no eran los grupos armados, los intentos de emboscada, los campos preparados que habían por la zona. Había algo más. En cierta garita, los soldados manifestaban no sentirse solos, sentían la presencia de algo más. Como pueden observar en la fotografía que aún tengo de cómo era la zona, la base estaba dividida en dos partes. La parte de abajo, la cual anteriormente pertenecía a un punto de trabajo de Ecopetrol por donde pasaba el crudo. Ya era una base pues para los militares donde había una especie de helipuerto donde llegaban pues los helicópteros con suministros, realizar cambio de personal, etcétera. Y la parte de arriba que era, como se puede ver ahí, que es bastante frondoso, como una selva, había pues caminos improvisados que conectaban las dos partes de las bases, la parte de abajo y la parte de arriba donde se encontraba el repetidor. Era pues bastante normal que hubieran los mismos barriles que se utiliza para empacar el crudo, que estuviesen llenos de piedras, con tierra, con arena apretada, ya que se utilizaba pues como especie de barricada ante los ataques hostiles de las guerrillas que habían en esa zona. Entonces era muy normal ver bastantes casquillos de armas de largo alcance, ¿no? Desde el 5.56, de ametralladoras de 7.62 milímetros, incluso de .50 de ametralladoras Brownie. Semanas antes de que nosotros llegáramos a esa base, en uno de los enfrentamientos que habían, un soldado había perecido producto del disparo de un francotirador enemigo. Solamente se había quedado un soldado profesional o un soldado guaso, como les decimos en Colombia, porque él era el encargado de las comunicaciones, entonces era bastante importante que él estuviese ahí. Y él nos decía, cuando los perros ladren, crean en ellos, porque ellos detectan cosas que aún nosotros no detectamos. Obviamente no lo decía en base a asustarnos, en base a fantasmas, sino que en Colombia es muy habitual que existan lo que llamamos los pisa suave, es decir, terroristas, guerrilleros que se acercan a los campamentos militares o a las bases sigilosamente. Cuando están cerca, pues lancen artefactos explosivos como lo pueden ser granadas de mano, o pues también si hay algún centinela, algún soldado distraído que le coge el sueño, pues simplemente lo degollan y se llevan su equipo, se llevan su armamento, su fusil, sus proveedores, bueno, etcétera. Entonces, como decimos nosotros, una alerta temprana eran los ladridos de los perros que habían en las bases. Nosotros aprovechamos los días lluviosos, los días con niebla o las noches oscuras para poner sacos o bultos, como le llamamos nosotros, con arena o con tierra, pues para poder minimizar el ataque de los francotiradores, para reducir la amenaza. Pero después de eso, al poco tiempo, empezó a correr un comentario entre los soldados. Los soldados que realizaban el turno de la noche manifestaban no sentirse solos. Decían sentir como que alguien más estaba junto a ellos, alguien más. Algunos incluso manifestaron notar silueta de alguien dentro de la base, hacia el lado interno. Pensaban que era quizá un cabo
o un sargento pasando revista a que todo estuviera bien, o algún otro compañero soldado. Cuando le hablaban, no respondía nadie. Ellos se acercaban, incluso habían unos que temían de que fuese quizá un enemigo que se logró infiltrar a la base. Y existe algo que nosotros llamamos el santo y seña, que es pues unas palabras clave que decimos y la otra persona las tiene que contestar para saber si es tropa amiga. Pero cuando ellos se acercaban, veían que desaparecía. Pues no se le tomó importancia y se pensó que era producto del estrés, el producto de la zozobra debido a lo que se sentía en esa base y a la amenaza latente de los grupos terroristas. Y además que éramos pues soldados jóvenes con poca experiencia. La verdad, yo me burlaba porque yo soy una persona bastante incrédula. Yo les decía lo mismo, les decía, curso, usted lo que tenía era sueño. Curso, usted lo que está es viendo es visiones, le hace falta es descansar más, etcétera, siempre con comentarios burlones. Así que me retaron, me dijeron, pues curso, cambiemos de turno y yo me voy a su garita, a su puesto de centinela donde usted presta, usted vaya al mío. ¿Qué turno quiere? Me ofrecieron el turno de la madrugada, en las famosas horas muertas, las 3:33 de la mañana. Querían que yo estuviese en ese horario. Fui, efectivamente, no sentí nada extraño esa noche, nada raro, no me pasó nada. Luego, al día siguiente, me preguntaron, ¿qué curso? ¿Lo asustaron? A lo cual le respondí que no. Pensaban que me habían asustado y que yo me estaba haciendo el fuerte. Entonces dije, les voy a mostrar que no es verdad. Voy a seguir prestando centinela en el mismo punto para que vean que no es miedo, me da igual. Presté varias veces seguidas ahí, ya que me habían retado, pero sí noté algo extraño y es el frío. Todo el que haya estado y sepa cómo es el clima del Catatumbo en el norte de Santander, saben que es un clima caluroso. Cuando llueve, hay precipitaciones, a veces sí se siente un poquito de frío, pero no es mucho. Lo extraño es que en esa garita era algo especial. Sentía un poco más de frío que estando en otras posiciones. O cuando ya no estaba de centinela, que no estaba ahí, ya no sentía tanto frío. Eso sí fue algo un poco extraño. Pero lo más extraño viene más tarde. Un curso mío se encontraba en esa garita y él manifiesta que sintió esa presencia y que le habló. Le dijo, cuidado. Al poco tiempo de que esa aparición, ese soldado le dijera, cuidado, los perros empezaron a ladrar descontrolados, a la defensiva. Teníamos obviamente información de que estuviéramos pendientes porque habían comunicaciones interceptadas de que los terroristas querían atacar varias posiciones militares. Efectivamente, los perros estaban alterados. Mi sargento dio la orden de reforzar la seguridad, así que nos doblaron el turno y pusieron de a 2 soldados por cada una de las garitas. Recuerdo que a mí también me tocó estar en esa misma garita, reforzando la seguridad. Para que se hagan una idea, en esta fotografía que yo tomé desde otro ángulo de la base, se ve el palo que se nota ahí, era una especie de cerca. Lo que hay abajo es un potrero, era un potrero verde frondoso con pastizales pues bastante altos
que ya pertenecía a las fincas de los campesinos, y ese pasto estaba trillado, que llamamos nosotros, es decir, las marcas evidentes de que había alguien que se había arrastrado por ahí. Entonces mi sargento dijo, si ven, hay que tener cuidado. Se nos trataron de meter, mínimo eran pisas suaves que estaban tratando de caernos. Pasaron los días, otro soldado reportó sentir del lado del bosque un olor como a loción. Cuando uno está en una zona rural, alejado, cualquier olor así artificial, ya sea una loción, pues un perfume, hasta un desodorante, se siente. Entonces esperamos a que fuera de día y pues fuimos. Notamos como arrastradero viniendo de la parte del bosque y en la parte de la cerca había alambre cortado. Ustedes comprenderán que el alambre de púas se oxida. Se veía bastante brillante en la parte donde se rompió, donde se cortó. Era evidente que también trataron de acercarse por ese punto. Pero entonces, entre muchas más cosas que pasan y es normal que pasen en el ejército y que es para nosotros pues algo normal para lo cual debemos estar preparados. Pero ¿qué piensan ustedes sobre ese tema? El soldado y los demás soldados que decían sentir esa presencia, sentir a alguien más, el soldado que manifestó que esa silueta le dijo cuidado y justamente los perros se alteraron. Fue una noche un poco difícil. ¿Qué piensan ustedes? ¿Coincidencia o realmente el espíritu, el alma de este compañero, de este soldado que pereció en ese punto, nos estaba tratando de cuidar? Nos estaba advirtiendo para que nosotros no corriésemos con la mala suerte que él tuvo. Si alguien tiene una idea o tiene una historia que contar, la puede dejar aquí abajo en los comentarios. También me pueden apoyar dejando su like, su comentario, compartiendo este video y pues muchas gracias. Hasta el próximo video.